Bienvenidos a su canal. Hoy día les platicaré acerca de un personaje muy importante del mundo de la contabilidad. Hablaremos del padre de la contabilidad y además hablaremos del origen de la partida doble. Fray Luca Bartolomeo de Pacioli fue un italiano nacido en San Sepolcro en el año 1445, cuando se daba la época del Renacimiento. Fue un fraile franciscano, matemático, contador, economista y profesor, precursor del cálculo de probabilidades y reconocido históricamente por haber formalizado y establecido el sistema de partida doble, que es la base de la contabilidad moderna. Su vida y su trabajo remarcan la relación esencial entre negocios, arte y ciencia de ese momento, que sin esta relación el Renacimiento no podría haber sucedido en nuestra historia. Luca Pacioli, de humilde familia, marchó de joven a Venecia como maestro. Entró después en la orden franciscana y, completada su formación teológica y filosófica, se dedicó a enseñar matemáticas en diversas ciudades italianas. Fue amigo íntimo de Leonardo da Vinci, quien realizó los dibujos para sus libros. Luca Pacioli fue una de las figuras más características de su época. No quiso escribir ya en latín, como los matemáticos anteriores, sino que lo hizo en lengua vulgar, que resultó sin embargo bastante bárbara y llena de vocablos latinos, griegos y dialectales. Además de ser considerado el padre de la contabilidad, Luca Pacioli, a través de sus escritos, ofrece una óptima preparación para las nuevas investigaciones de álgebra del siglo XVI. En su natal de San Sepolcro, durante un tiempo que no estaba enseñando, Luca Pacioli trabajó en uno de sus libros más famosos, La suma de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad, que dedicó a Guidobaldo, el duque de Urbino. Pacioli luego viajó a Venecia en el año 1494 para publicar el Summa. Como su nombre lo indica, Summa es una gran compilación, es un resumen de las matemáticas conocidas en ese momento, aunque muestra poco en cuanto a ideas originales. El trabajo estudia aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, y a pesar de la falta de originalidad, como dijimos anteriormente, proporcionó una base para el gran progreso en matemáticas que tuvo lugar en Europa poco después de esta época. Summa está compuesta de dos partes. La primera se refiere a la aritmética y la segunda a la geometría. Cada parte está dividida en distinciones, tratados y artículos. Luca Pacioli fue la primera persona en publicar material detallado sobre el sistema de contabilidad de doble entrada, o también conocido método de partida doble, por lo que se lo denomina el padre de la contabilidad. La sección de contabilidad de Summa ocupa nada menos que 36 capítulos. Pacioli da consejos y recuerda algunos hechos obvios, como por ejemplo, para hacer negocios se necesita capital, pero lo más importante es que los demás tengan confianza en tu palabra. Para tener éxito, un comerciante debe saber cómo calcular y llevar sus cuentas, ser ordenado y meticuloso. Pacioli luego se lanza a un relato detallado de lo que aún no se llama doble contabilidad, sino método veneciano, debido a su supuesto origen. La partida doble tuvo su origen probablemente en la región de la Toscana, antes de finales del siglo XIII. El ejemplo más antiguo de su uso son las cuentas públicas de la ciudad de Génova del año 1340. En el siglo XV,
Parece ser que los banqueros y comerciantes toscanos disponían de una técnica contable tan desarrollada o más que la empleada por los venecianos y diferente en algunos puntos importantes de la de estos. Sin embargo, fue la contabilidad a la veneciana la que se impuso, gracias a la imprenta que permitió su difusión antes que ninguna otra. Pacioli, en su libro Summa, aconseja utilizar 4 libros: Inventario y Balances, Borrador o Comprobante, el Diario y el Mayor. Además, define reglas del principio matemático de la partida doble, o por lo menos su parte fundamental. Primero, no hay deudor sin acreedor. Segundo, la suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona. Tercero, todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. Cuarto, todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Y por último, toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora. Habla también de cómo rellenar el memorial, el libro de contabilidad y el diario, cómo subsanar errores mediante anotaciones cruzadas, cómo establecer el saldo, el beneficio o las pérdidas. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. ¿Qué significa esto? Esto significa que, considerando la totalidad de los elementos patrimoniales de la empresa, si un elemento disminuye es porque otro aumenta. O lo que es lo mismo, si se produce una entrada en un elemento es porque hay una salida de otro elemento. Y por tanto, hacer un cargo en una cuenta o cuentas supone tener que hacer un abono en otra u otras cuentas. Dicho de otra manera, en cada operación que realiza una empresa hay que buscar siempre una doble modificación en los elementos patrimoniales de la misma. El registro contable se realiza anotando 2 veces la cantidad de la operación, al debe de una cuenta y al haber de la otra. El total de los valores de crédito deben ser iguales al valor total de los de crédito. La mayoría de las transacciones consisten en 2 entradas, pero pueden tener 3 o más entradas. Por ejemplo, el total de facturas de suministro, que sería igual al valor neto más los impuestos. Este sistema se llama de doble partida porque todas las transacciones deben estar equilibradas. Los lados de débito y crédito deben equivaler el mismo monto. La existencia de un personaje que hace que un conocimiento sea más difundido que otro, ya vemos que no es algo nuevo. La existencia de un prescriptor es muy importante. No podemos saber qué hubiese pasado si el tratado más difundido al principio sobre la forma de contabilidad no hubiese sido la veneciana, sino la florentina o la milanesa. ¿O qué hubiese pasado si antes que Pacioli se hubiese llevado a imprimir el libro de Benedetto Cotrugli, también instruido en las formas comerciales venecianas? Benedetto Cotrugli vivió en Nápoles, fue consejero de Fernando I de Aragón. Su obra denominada Sobre el comercio y el mercader perfecto fue escrita en el año 1458, antes que Summa. Por lo tanto, fue el primer manuscrito de contabilidad y manual de comercio, pero se publicó en el año 1573, posterior a Summa. De forma casi incidental, dedica uno de sus capítulos al modo de llevar las cuentas mencionando distintos libros, el memorial, el diario y el mayor, al que denomina cuaderno. Enumera también algunas reglas generales para contabilizar las operaciones comerciales, pero en conjunto las referencias de Benedetto a la contabilidad del comerciante son incompletas. El libro de Cotrugli tardó casi 115 años en ser llevado a la imprenta.
lo que, unido al carácter incompleto de su exposición, impide que pueda adjudicarse a su autor en la historia de la contabilidad un papel comparable al de Luca Pacioli. El trabajo de este último fue impreso y conocido muchos años antes, aunque escrito con posterioridad al de Benedetto. Y es así como el dato que pasó a la historia fue Pacioli y no Cotrugli. Pacioli no citó en ningún lugar las fuentes de donde fue tomada la información que incluyó en su libro. Pacioli murió en el año 1514, después de haber dedicado su vida a las matemáticas y en particular a las matemáticas comerciales. Inventó procedimientos nuevos para la suma, la resta, la multiplicación y bueno, quizás basta decir que la forma en que dividimos hoy en día es un invento más de Luca Pacioli. Luca Pacioli establece la importancia que produce la contabilidad a través de las cuentas y demás conceptos contables, puesto que son la exposición de la situación que guardan los negocios, pero sobre todo porque el comerciante conoce si su negocio va bien o no. La regulación de una disciplina, como aplicación de la matemática, la partida doble, su interés de enseñar, la visión de utilizar la moderna imprenta y de escribir un tratado de especialidad para un mejor comercio en tiempo de coyuntura, hace de Lucas Pacioli el modelo del hombre del Renacimiento y de su obra nuestro legado. Espero te haya encantado este tema como a mí. Por favor, regálame un me gusta, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos.